Tenemos que ir abajo de la guantera, en el lado del acompañante, y nos encontramos con este embellecedor de plástico. Tiramos para abajo, en su parte delantera. Al fondo vemos que tiene unas pestañas de plástico. Entonces tenemos que tirar para adelante para evitar romperlas. Ahora sujetamos este pedazo de plástico y tratamos de girarlo mientras lo bajamos. El objetivo es apartarlo para tener mejor acceso. Ahora reclinamos la butaca y ponemos las piernas a los lados del apoyacabezas. Así podemos poner más cómodamente la cabeza donde van los pies. Presionamos la pestaña de este conector blanco y tiramos. Con un destornillador Phillips cortito, sacamos este tornillo hasta que queda lo suficientemente flojo como para sacarlo con la mano. Ahora tenemos que sacar este tornillo de atrás que apenas se ve. Este destornillador era imposible que entrara, así que tuve que usar esta pequeña llave crique con una punta Phillips. Cuesta un poco sacarlo por la posición, pero sale. Sacamos el motor actuador y le hacemos una buena toma para el que lo tenga que comprar. A mí me costó bastante encontrarlo, así que lo tuve que reparar. Aparentemente hay dos modelos, así que sáquenlo antes de comprarlo. Acá es donde entra la ficha. Hasta que encuentren la pieza o la puedan reparar, pueden girar esta perilla hacia la derecha o hacia la izquierda para que el aire acondicionado les dé calor o frío. Ahora con mucho cuidado vamos a hacer palanca con un destornillador plano en estas pestañas de plástico. Estas son las dos pestañitas finales que van justo en el conector. Tenemos que palanquear a los lados y se abre. Ahora apoyamos cada mitad en un costado con cuidado de que no se salga ninguna pieza como un engranaje. El mecanismo es muy sencillo. A la derecha tenemos un engranaje con 3 puntos de contacto que van al conector y que deben detectar en qué posición está. Y vemos que tiene el engranaje unos topes para evitar que se pase. Y a la izquierda tenemos un motorcito con 2 engranajes reductores. Y esta es la parte más delicada porque es donde tiene que hacer la fuerza y tiene que estar bien lubricado. Con el destornillador plano vamos a raspar cada uno de los pines para que haga bien contacto con el conector. Hacemos lo mismo con el engranaje grande. Le ponemos grasa siliconada al sinfín, también llamado engranaje de gusano. Hacemos que entre bien en todas las ranuras. Sacamos este engranaje y le ponemos lubricante en la base donde gira. Sacamos el otro engranaje y hacemos lo mismo. Ahora colocamos el engranaje y lo giramos un poco para que penetre. Ponemos el otro engranaje y le ponemos un poco en los dientes. Lubricamos un poco la parte de arriba que está en la otra base y lubricamos los dientes del otro engranaje, procurando que entre bien en cada diente. Ahora colocamos el motor en su lugar y procedemos a cerrar el mecanismo, procurando que cada engranaje entre en su lugar. Ahora presionamos hasta que haga clic. Yo le saqué este engranaje de afuera, pero no es necesario. Sale con unas trabitas. Ahí lo presionamos y listo. A este engranaje de afuera también le vamos a poner grasa siliconada. Ahora ponemos el auto en marcha y conectamos el actuador. Pero no lo ponemos en su posición, lo dejamos ahí colgado. Así podemos ver como cuando cambiamos de frío a calor y de calor a frío, el actuador gira. Ahora cambiamos la temperatura y gira para el otro lado. Ahí lo pusimos en calor. Ahora ponemos el actuador en su posición, le ponemos el tornillo Phillips de abajo, lo ajustamos bien, le ponemos el tornillo de arriba y lo ajustamos. Y listo. Antes cuando cambiamos la temperatura hacía esto. Un pequeño movimiento y como que se trababa. Íbamos para el otro lado, un pequeño movimiento y se volvía a trabar. Y ahora hace esto. Lo cambiamos y vemos cómo va girando. Hasta que llega al otro lado. Cambiamos la temperatura y vemos cómo va en contra de las agujas del reloj. Perfecto. Ahora anda como corresponde. Así que podemos armar todo. Acomodamos este plástico que habíamos bajado, subiéndolo
mientras lo giramos un poco para que encastre, hasta que quede así. Ahora ponemos el plástico embellecedor procurando que ingresen las pestañas del fondo, levantamos y empujamos hasta que las pestañas hagan clic. Y listo, el aire quedó perfecto. Ahora anda la calefacción y anda el aire acondicionado.